Han venido conversando sobre la situación económica y hasta cierto punto también político, porque uno no puede desligar una cosa de la otra en Nicaragua, en Guatemala y en El Salvador. Y veíamos, Mauricio, que Nicaragua tiene un equilibrio fiscal bastante bueno, alrededor de 1% del PIB de déficit, que Guatemala quiere llegar a 2,5% después que ha estado alrededor de 3% del PIB, y que nosotros hay un acuerdo de sostenibilidad fiscal ahora que se ha firmado que quiere llegar a 2,7% del PIB, ¿verdad?, para el próximo año. ¿Tú cómo ves esa proyección y esa capacidad de El Salvador de lograr bajar su déficit fiscal de casi 4% a un 2,7% el próximo año? Bueno, yo veo que para este año mis estimados dan que el déficit va a ser probablemente alrededor del 4 y probablemente hasta un poco arriba del 4. Y ahí hay un tema de fondo, y es que el déficit había venido cayendo, ¿verdad?, pero hemos visto que el déficit dio vueltas y ha estado aumentando de nuevo. Entonces, las proyecciones para el próximo año van a depender mucho de que se alcance el 2,3% de crecimiento que está proyectando el gobierno, que a mí me parece muy difícil, dada la coyuntura internacional y la pérdida de dinamismo que está mostrando la economía. Entonces podemos hablar de que el déficit del próximo año, con suerte, llegaríamos al 2,7% que está proyectando el gobierno. Pero tendríamos todavía el problema de la dinámica de la deuda, y es el problema fundamental de El Salvador. Es decir, en la medida que el déficit fiscal es persistentemente más alto que la tasa de crecimiento de la economía, cuando sacamos la relación deuda a Producto Interno Bruto, resulta que la relación va subiendo. Es decir, hace 8 años hablábamos de que no debíamos de pasar del 40%, es decir, que la deuda de El Salvador no debería ser más del 40% del PIB. Durante este gobierno hemos estado todo el tiempo arriba del 50% del PIB, y con lo que estamos viendo este año y probablemente el otro, vamos a estar en 54 o 55, incluso hasta 56% del PIB, y si no cambia la dinámica, antes del 2017 vamos a estar arriba del 60% del PIB. Entonces, más bien hay que explicarle a la gente que esa dinámica definitivamente nos va a hacer que la deuda se vaya encareciendo. Por ejemplo, esta próxima emisión de $800 millones, con suerte va a costar solo de intereses entre 50 y 60 millones de dólares al año. Entonces, el paquete fiscal que viene, que van a ser de alrededor de aproximadamente unos 70 millones, casi el 80% de esos nuevos impuestos se van a ir solo en pagar los intereses de esta nueva deuda. Entonces, y lo que nos preocupa es que si no se corrige el problema de fondo, que no es tanto un problema de recaudación, sino que un problema de gasto, lo que vamos a ver es que esa dinámica va a continuar. Y de continuar vamos a ver que cada vez la dinámica de la deuda, lo que se llama la dinámica de la deuda, es que cada vez un porcentaje más alto de los ingresos se va a utilizar para el servicio de la deuda. Entonces estamos entrando en una dinámica que es peligrosamente insostenible. Ahora, yo creo que el otro tema que es interesante es plantearnos los problemas de la institucionalidad. Yo creo que los 3 países que representamos acá, los del foro, tenemos problemas de institucionalidad. Nos falta fortalecer nuestras instituciones democráticas, sin lugar a dudas, para que la cosa se sienta más tranquila y que pueda haber más inversión, porque hay más seguridad jurídica y podamos pensar un poco más en el largo plazo. En el caso de El Salvador, la falta de ese pragmatismo nos lleva a un proceso de confrontación y de polarización constantemente. Es decir, esta confrontación y polarización no solo ha estado a nivel de los partidos políticos, sino que también ha estado entre la cúpula del sector privado y el presidente de la República. Y eso creo que causa, en mi opinión, causa muchísimo daño. Entonces, esa confrontación tiene que terminar. Y ese estado de polarización continua también tiene que terminar. Porque cuando uno ve y analizamos los problemas del resto de la región, Guatemala tiene problemas de seguridad similares a los nuestros y crece más. Nicaragua tiene un gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional y nosotros un gobierno del FMLN, y Nicaragua crece más. Tenemos niveles de apertura comercial similares. Nicaragua sí tiene una diferenciación con El Salvador, que tiene un programa de mini devaluaciones, un crawling peg,
que creo que está siendo exitoso, que está permitiendo un poco más de actividad, sobre todo en el sector agropecuario, donde es vital tener un tipo de cambio positivo o lo más positivo que se pueda. En el caso de Guatemala, si bien no tiene un proceso de dolarización, el tipo de cambio se ha mantenido apreciado, ¿verdad? Lo cual podría ser uno de los, bueno, es una condición hasta más desfavorable que el caso salvadoreño, ¿verdad? En materia de inflación, Nicaragua y Guatemala tienen niveles de inflación más altos que nosotros, pero sin embargo El Salvador no crece. Y la diferenciación fundamental entre las tres economías, a mi juicio, es en buena medida ese nivel de polarización y de confrontación política que no permite que lleguemos a un acuerdo nacional de hacia dónde queremos ir. Entonces yo creo que ese es como el factor clave en el caso de El Salvador para retomar la ruta del crecimiento. Siendo ese el factor clave, José Luis, nosotros necesitamos que tú nos des la clave de cómo se hace para que los comandantes entiendan, ¿verdad?, que pueden tener un nivel de retórica de alguna magnitud, pero que eso no puede trascender de tal manera a generar un temor para que no haya inversión, ¿verdad? Porque Nicaragua espera alrededor de 1.000 millones este año todavía, ¿verdad? Bueno, yo obviamente es un poco abusivo pretender dar consejos a mi querido hermano de El Salvador, pero sin embargo la experiencia de Nicaragua es interesante. Nosotros vivimos en los 80 el intento de construir el modelo cubano y se aplicaron nacionalización del comercio exterior, la banca se nacionalizó, en fin, no voy a entrar en detalle. Como vivimos esa experiencia y obviamente que hubo la guerra civil, estamos vacunados en contra de la política estatista. Y le habla a alguien que fue miembro del gobierno sandinista y que luego pues dejó de serlo, ¿verdad? En ese sentido hay un acuerdo tácito, implícito, que el modelo socialista, el denominado socialismo real, que ya parece que no se han dado cuenta en El Salvador que el socialismo real ya se derrumbó, que esa política estatizante como control de precios ahorita en Venezuela, como control de cambio, como expropiaciones, no conducen al desarrollo. Pero algunos con Nicaragua decimos, ni capitalismo salvaje, como se dice, pero ni socialismo salvaje, en el sentido de que se necesita una economía social de mercado con inclusión social. A mí me parece que el FSLN, en el caso de Nicaragua, que en realidad ya no es sandinista, perdónenme la expresión, es orteguista, necesita evolucionar a un partido moderno, a un partido incluso socialista moderno, como la evolución que tuvo el Partido Socialista Obrero Español, para hablar de otro caso, el Partido Socialista Chileno. Hay partidos socialistas democráticos que tienen mucho que aportar, en mi opinión, a incluso los países centroamericanos. En ese sentido, lo que pasa es que nadie aprende, experimenta por cabeza ajena. Y ahí el relevo generacional no debe ser muy importante. En Nicaragua, por ejemplo, tenemos, y me había hecho parte de esa pregunta, estamos gobernados por una gerontocracia, en el sentido de que ya pasan pues de 60 años, tanto el presidente como su señora esposa, y en ese sentido no tenemos relevo generacional, no solo en el gobierno, sino en los partidos políticos. A mí me parece que en Nicaragua necesitamos relevo generacional y que necesitamos nuevas generaciones en nuestros países que no estén atados a la historia. Como decía Oppenheimer, vivimos presos de la historia. Yo creo, perdónenme que opine, que nuestros países necesitan líderes jóvenes que no estén atados con los esquemas y con los dogmas del pasado. En fin, eso sería saludable para Nicaragua y que están dispuestos a servir a la grande mayoría, porque también un sistema empresarial capitalista que no satisfaga las necesidades sociales no termina siendo estable en el largo plazo. Y eso sería un fracaso. Necesitamos una economía social de mercado con inclusión social, con verdadero Estado de Derecho. Nicaragua tiene estabilidad política, pero depende de dos personas. Y pues, en fin, la estabilidad de los países nuestros debe depender de las instituciones. Cuando Somoza se fue, se derrumbó el somocismo. Es decir, ¿qué va a pasar cuando estas dos personas, porque no son eternas, desaparezcan? Necesitamos relevos generacionales, por lo menos en Nicaragua, no sé si en otros países. ¿Y por qué mencionas dos personas si hay un solo presidente? Bueno, porque como ha dicho la señora Murillo, el mismo señor Ortega, ambos
comparten el poder 50 y 50, y algunos dicen que incluso que ella tiene como el 70 y él el 30. Pablo, ¿y Guatemala cómo está en ese sentido? O sea, ¿se ve un relevo generacional? ¿Se ve menos confrontación que en los otros países de Centroamérica o tiene problemas similares? No, yo creo que hay dilemas siempre de ponerse de acuerdo las fuerzas políticas. Solo estos meses transcurridos en el 2012 han sido ilustración de las tensiones políticas, incluso entre el partido principal de la oposición, que compitió con el partido oficial y sus candidatos en la elección pasada. Llegan momentos definitorios, como estos que hablábamos de votar una reforma tributaria o votar un proyecto de presupuesto, o lo que próximamente va a ser la votación en el Congreso respecto a la propuesta de reformas constitucionales. Y en dos de esos tres ejemplos han habido acuerdos y se producen, digamos, las votaciones. Sin embargo, no creo con esto que Guatemala pudiera ilustrar, digamos, el nivel de convergencia y de unidad de criterio que las fuerzas políticas de democracias más avanzadas pueden tener respecto a asuntos de interés nacional. Guatemala lo ha hecho a su manera y muy peculiarmente, digamos, en esta administración también, pero coincido que hay necesidad de lograr mayor sentido de unidad en las direcciones de política pública nacional. Y la juventud, pues nuestros países en general tienen una proporción de la población muy alta en población joven. Creo que todavía no en Guatemala tienen un reflejo en términos de los niveles de liderazgo político, está empezando a surgir. Creo que en los próximos procesos electorales habrá cada vez una presencia mayor de líderes jóvenes. Así que hay experiencias en Guatemala, pero no podría sin duda afirmar de que hay lecciones que derivar del caso de Guatemala hacia cómo alcanzar estos acuerdos nacionales. Sigue siendo un tema muy vigente en Guatemala también. Ahora, Guatemala tuvo dos gobernantes, ¿verdad? O sea, un caso similar, no sé si en esa magnitud que el de Nicaragua, pero ahora la situación es diferente, ¿o no? ¿Cómo pasó todo el tema de la ex primera dama también? Sí, en la administración anterior, pues el presidente Colom y la primera dama formaban parte, ¿no?, de una pareja presidencial, ambos con mucha influencia. Ella en un programa de transferencias monetarias condicionadas que fue creciendo con el paso del tiempo, y él pues siendo presidente electo de la nación. Esto cambió radicalmente con la nueva administración, porque no existe, digamos, un protagonismo de ese tipo de la primera dama. El presidente está en funciones y ejerce el liderazgo que le corresponde. Así que en su momento, incluso comentábamos esto antes del programa, en el año pasado se sometió, digamos, a prueba la institucionalidad del país con la candidatura de la entonces primera dama y fue denegada la inscripción en tres diferentes instancias. Ahora pues la dinámica es distinta. Hay un presidente, una vicepresidenta que cada quien ocupa el rol que le corresponde. Vamos a ir próximamente al último bloque y veamos entonces cuáles serían un poco las perspectivas para 2013 y en concreto para cada uno de nuestros países. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.